Buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. 201 años de la batalla de la Tablada. Quiero felicitar a todos los tarijeños, a todos mis coterráneos, que cumplimos 201 años de libertad. Tarija libre, Tarija, muchas felicidades por este aniversario. Lula, lo anunciábamos la anterior semana. Lula hace 8 días ya preso, un tema que ha dividido definitivamente a Brasil, unos muy contentos del encarcelamiento, otros miles, millones, han salido a defender a Luis Ignacio Lula da Silva, después de un discurso épico. Muchos militantes del Partido de los Trabajadores impedían que Lula se entregue a la Policía Federal, sin embargo lo hizo. Y a partir de eso nacen muchísimas preguntas. El fin del Partido de los Trabajadores, el inicio de una nueva era, un Lula que en sus propias palabras ya no es un humano, sino más bien una idea política, una idea de lucha. El encarcelamiento de Lula da Silva en toda la región ha despertado muchísimas pasiones. Nos preguntamos, ¿un encarcelamiento injusto? Realmente se ha saludado la institucionalidad de Brasil, pero ¿hasta qué punto se puede decir que esa institucionalidad ha respondido de igual manera en todos los casos? Son algunas de las preguntas que esta noche nos hacemos, y para analizar y hablar de Lula da Silva hemos invitado esta noche al sociólogo Nicolás Laguna. Nicolás, bienvenido a esta casa, no es hotel, como siempre es un gusto tenerte. Buenas noches, Susita, y un saludo a todas las tarijeñas y tarijeños que están de aniversario. Con nosotros el politólogo Franklin Pareja. Franklin, como siempre es un gusto tenerte. A ti las gracias, querida Susana, un saludo y un abrazo cariñoso a esa maravillosa y hermosísima tierra tarijeña, realmente, probablemente uno de los lugares más hermosos que hay en el mundo. Sin duda. Tarija, capital de las sonrisas, la sucursal del cielo. Pero hermosa eso tierra, sin hermosa duda gente. Quédese con nosotros, volvemos después del corte para hablar de el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. Volvemos para hablar del encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. En el corte, Franklin me decía que Tarija es uno definitivamente de los lugares más hermosos que ha conocido. Y por supuesto, en esta mesa coincidimos. Todos, ahí hay un acuerdo generalizado, que Tarija es uno de los lugares más bellos del mundo, sin duda alguna. Bueno, yo quiero entrar en materia, en temas no tan hermosos como Tarija, y preguntarte a ti, Franklin, el tema de Lula ha dividido Brasil, ha conmovido a la izquierda de la región, ¿no? Y lo que quiero empezar preguntando es si desde tu perspectiva ha sido un proceso justo, si se cuentan con las pruebas suficientes para tener tras las rejas a Luis Ignacio. Yo creo que Lula ha trascendido solamente esta visión dicotómica de decir izquierda y derecha. Es un hombre admirado de una manera no solamente brasilera, sino global, porque es un líder que ha demostrado tener la capacidad de hacer una gestión sin tensionar su país. Se ha llevado muy bien con todos los estratos sociales de Brasil, ha logrado un desempeño económico muy importante, con lo cual no ha tenido tensión ni confrontación con los sectores conservadores, ha logrado sacar de la pobreza 30 millones y más en realidad, ha logrado reducir la brecha de la desigualdad, siendo que Brasil era uno de los países más desiguales del mundo, y por lo tanto se ha posicionado como un buen presidente a nivel global, reconocido, ya te digo, no solamente por presidentes progresistas en el mundo, sino también por, inclusive Barack Obama lo ha alabado, ¿no? Cosa que este hombre se ha convertido en un ícono a nivel global. Por lo tanto, es una pena
Y pues resulta muy complejo decir, este hombre con todos esos palmarés en la espalda, ¿será capaz que pueda entrar a la cárcel? Es profundamente injusto. Como un hombre que ha hecho una gestión tan importante, un hombre que ha tenido un concepto de la justicia social y que lo ha practicado y ha logrado transformaciones estructurales, ¿este hombre va a entrar a la cárcel? Pues sí, señor, este hombre entró a la cárcel, porque sucumbió ante lo que han sucumbido casi en la historia latinoamericana en la corrupción. Y no es solamente Lavallato, porque hay que entrar un poco más atrás, al mensalao, que era una forma en la cual se sobornaba a casi el 80% de su Congreso, y posteriormente Lavallato, que es un consorcio de empresas que se benefician del dinero de Petrobras para sobornar campañas electorales, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición, engordar una élite de empresarios. Y lamentablemente ese mito que tú dices ya ha trascendido más allá del hombre, sino el lulismo ya forma parte de una corriente de pensamiento en Brasil. Hay una resistencia popular a que un hombre de esa talla pues ahora esté tras las rejas. Franklin, la defensa de Lula señala que ese departamento, que ese triplex que Lula hubiera recibido de coima, nunca se ha probado, ¿no? Nunca se ha podido establecer fehacientemente que este departamento sea de Lula. Es que yo creo que ese es un argumento, es tan inconsistente el argumento, porque tú no puedes pensar, para empezar, de que Lula está en la cárcel por el triplex, ¿no? Esa es la punta del ovillo. Indudablemente que en asuntos técnico-jurídicos tiene que haber una prueba y tiene que haber una cosa específica. Hoy por hoy es el departamento, pero además hay más de 10 investigaciones abiertas contra Lula. Pero son investigaciones, donde hay otras... otra vez, son investigaciones que están abiertas, ¿no? Y que yo creo que igual que tú, es decir, que una vez que, que hay pruebas, la gente debe pagar por actos irregulares que cometa. Pero, ¿se puede encarcelar a alguien por sensaciones? Es que es cuestionable, ¿no? Porque en ese caso tendríamos que entrar realmente a manejar el argumento cerrado de lo que es la defensa. Estaríamos asumiendo la posición de la defensa. Un institucionalista podría decir, ya ha tenido sentencia en primera etapa, lo que ha presentado es un habeas corpus que lejos de atenuar la sanción o anular la sanción de primera instancia, más bien la ha incrementado, porque ahora de 9 son 12 años, se ha rechazado, y las perspectivas de que eso vaya hacia atrás es muy poco probable, porque además aquí hay un punto de inflexión, y esta es la visión política también, que si Lula sale exculpado de todo esto, prácticamente toda la investigación de Lavallato se debilita, y hay más de 190 condenados en esta investigación, donde no están solamente los del PT, están inmersos casi el 40% en este momento de parlamentarios, una gran cantidad de empresarios, políticos de alto perfil. Propio Temer. Y pronto... Propio Temer. Claro, Temer, yo te digo, tarde o temprano va a estar acompañándole a Lula. Es absolutamente inviable su permanencia ahí. Nicolás, a 7 meses de las elecciones en Brasil, según todas las encuestas, Lula, por bastante diferencia, era el primero. Partidarios de Lula señalan que era decisivo para la oposición sacarlo de la carrera electoral. ¿Tú coincidirías con la militancia lulista que señala que esto es un hecho meramente electoral? Yo creo que, Susana, no hay que perdernos en las minucias del hecho mismo, en los pequeños detalles. A veces perdemos el conjunto, el global de los procesos históricos por pequeños detalles que no son importantes, no son relevantes políticamente ni históricamente. Brasil es un país que, a diferencia del resto de los países de América Latina, se forma como un imperio. Es decir, es el propio reino de Portugal que, huyendo de la Revolución Francesa, los ingleses los convencen de irse a Brasil, que era su colonia, y ahí fundan el Brasil como un imperio. Pedro I, el primer emperador del Brasil,
Hasta 1889 el Brasil tiene un emperador. Luego va a pasar una serie de procesos entre elecciones censitarias y gobiernos dictatoriales hasta que en 1989 se inicia la democracia en Brasil. Brasil ha tenido un solo presidente izquierdista, Goulart, que duró 3 años. ¿Por qué tiene una historia como esta? Porque es un país que tiene en su sustrato la vida de los terratenientes, tiene el gran feudo como sustrato y el esclavismo como sustrato económico del desarrollo del Brasil a través de casi toda su historia. El día de hoy sigue siendo un país de gigantescas plantaciones dominadas por sectores terratenientes. Y de pronto llega Lula, el año 2003, llega Lula, empieza a gobernar y por supuesto, como decía, Lula llega a ser un presidente tan importante, tan bueno, que ni la derecha internacional, que ni el imperialismo, que ni nadie se atrevió a decir, oye, qué mal lo hace este tipo, o qué problema tuvo. Entonces, yo creo que toda la oposición a Lula, al PT y a su política, que era tan buena, espera el momento. Y el momento fue cuando Dilma Rousseff estaba con una aprobación muy baja, ¿te acuerdas? El Brasil andaba descontento con la política del PT, con Dilma Rousseff, y aprovechan para tumbar. El primer paso es tumbar a Dilma Rousseff, con cualquier pretexto, es decir, un argumento suficiente para sacar a la presidenta no existía. En cualquier lugar la hubieran dejado culminar su mandato como corresponde. Y luego sigue, ¿no? Esto del abajato y todo, continúa hacia adelante para terminar de destronar al PT. Y yo creo que eso tiene que ver con todo el ciclo de gobiernos populares en América Latina, donde tienes presidentes que han hecho, igual Evo, grandes gobiernos. Se discute si es él o Víctor Paz Estenssoro el mejor presidente de la historia de Bolivia. Tienes en Chávez un hombre que ha transformado radicalmente esa sociedad en Venezuela. Y entonces la gran pregunta de las derechas, de esos sectores terratenientes, sectores burgueses, acostumbrados a gobernar estos países, es la pregunta: ¿cómo les ganamos? Si son tan buenos que han hecho un gobierno que los reconoce hasta el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo sacamos del gobierno a estos personajes? Y entonces, claro, hay que ganar por walkover. Hay que desplazar al candidato, meterlo preso, esconderlo, sacarlo prófugo, lo que sea, con tal de tener un walkover. Es decir, ganar porque no hay contrincante al frente, porque cuando se te para al frente no puedes. Y yo creo que esa es una constante en América Latina, está sucediendo en todas partes, con estos escandaletes, ¿no? En Argentina igual, el tema de la corrupción, tal, para ir desplazando líderes políticos populares y generar de nuevo un escenario donde entre amigos pueden ganar los de siempre. El hecho mismo del encarcelamiento de Lula sí es una injusticia, porque no hay una sola prueba. Es decir, estamos hablando de un expresidente, no estamos hablando de un ratero de la esquina que robó una billetera. Y para los expresidentes y para los presidentes siempre en todos los países hay procedimientos que garantizan que la política no sea un factor dentro del encarcelamiento. Y en este caso no hay una sola prueba fehaciente. Puedes buscar en todos los periódicos, puedes buscar en todos los procesos, en las declaraciones. No hay una sola prueba fehaciente de que Lula sea dueño de ese o de que cualquier otro bien entregado por estas empresas. Entonces, si no hay un papel, ¿de qué se lo acusa? ¿No? Ah, no, es que el bien está a nombre de su amigo. Ese es el argumento para encarcelar a un expresidente. Decir que el bien está a nombre de su amigo. O de que hubo un diputado que dijo, porque además le iban a bajar la pena, le iban a bajar la condena, entonces dijo que Lula lo había hecho o había recibido. No hay un solo papel. Yo no conozco un juicio en Bolivia que se maneja a ese nivel, y aquí se lo está manejando en Brasil al nivel de un presidente, de un expresidente. Yo creo que hay una irresponsabilidad histórica tremenda de parte de la justicia brasilera, y Temer, contra el que hay una grabación, un video donde él está diciendo, sí, oye, anda a coimear a tal para que no nos acuse, no, él no entra. Y con él lo que le sigue gustan donde está. los audios. Los audios, los videitos. Los audios y los videos. A ver, sectores conservadores latinoamericanos, Franklin, incluso la oposición boliviana ha emitido entusiastas declaraciones elogiando la institucionalidad de la justicia brasilera. Pero yo quiero rescatar lo último que decía Nicolás. Cuando se trata del presidente Temer, a quien evidentemente han existido audios, estos audios que con cuna, ¿no es cierto?, que hablaban de sobornos, etcétera.
pareciera que la justicia no se ha activado de la misma manera. También hay temas con el caso de Odebrecht, mismo que tú señalabas, propio Temer involucrado, muchos congresistas involucrados, donde la actuación de la justicia brasilera pues definitivamente no es la misma. Un presidente como Temer, que tiene 95% de rechazo de los brasileros, decenas de parlamentarios enjuiciados, ¿no? Y se condena a Lula. ¿Qué dices sobre esto? Porque más allá de las creencias de que puede uno intuir que existen pruebas, etcétera, no se está actuando con la misma, pareciera, ¿no?, que no se actúa con la misma vara contra todos. No, yo no estoy de acuerdo con que no existen pruebas, de que esto es una gran injusticia, de que pobre Lula, un hombre de esa talla. Estamos hablando de los intocables, eso no existe. Primero que hay que diferenciar muy bien que el impeachment es un juicio político que ha sido activado por el Congreso y donde quienes han determinado la destitución de Dilma Rousseff no ha sido la justicia ordinaria en el Ministerio Público, sino el Congreso brasilero. O sea, la arquitectura jurídica es diferente. Segundo, el gran problema en el Brasil es la fragmentación política, la atomización. Hay una cantidad tan grande de fuerzas políticas, tan atomizadas, que en el caso brasilero, para dar viabilidad a tu gestión, lamentablemente, siendo Lula no es un teócrata, pero como quieren construir una leyenda de Lula, Lula es tan ser humano como todos, tiene tantas debilidades y lamentablemente se ha encontrado con un Congreso tan fragmentado que han tenido que recurrir a las mismas prácticas de toda la historia republicana. Así que no hay aquí angelitos, ni mucho menos gente que tenga una talla moral tan superior que no puede ser afectada por la justicia. Ya estamos entrando un poco en un dilema en el cual ya pareciera que no se lo puede tocar a digamos Lula, que ¿no? Entendiendo, por eso es la pregunta que te hago, digamos que entendiendo que todos, ¿no? Sí. Que acá no se va a salvar a nadie. Por supuesto. Que más allá de que la visión, porque ya es una visión de que yo creo que existe pruebas y yo creo que no existe pruebas, es una discusión que está sucediendo no solamente en esta mesa, sino que ha sucedido en el propio Brasil. Es que hay que diferenciar técnicamente esto. En esa sensación de la existencia o no de pruebas, como se trata de una sensación, también, digamos, existe un Congreso que está acusado, ¿no?, en los mismos documentos que se acusan a Lula. Eso existe un Congreso. Existen grabaciones que tienen que ver con el tema de los sobornos. Eso está en la existencia. Entonces, como nadie tiene una talla moral, ¿cómo hacemos para...? Exacto, pero es que por eso hay que diferenciar bien. Si me dices, Temer tiene grabación, pero por supuesto, Temer es más corrupto y probadamente corrupto que Lula y Dilma juntos, sin que yo quiera necesariamente decir que Dilma y Lula son corruptos, pero si tuviéramos que ver las fichas, Temer pues está mucho más adentro que afuera. Pero Temer tendría que ser sometido a un juicio político. Los impeachment es una figura constitucional que se activa mediante el Congreso. En este momento, en ese Congreso donde más del 60% tienen denuncias y están en procesos, además penales, ¿qué es lo que ha sucedido? En ese Congreso lo que sucede es que hay un pacto de no agresión. Y la caída de Dilma Rousseff no ha sido porque le han querido hacer la zancadilla a Dilma Rousseff, no, la caída de Dilma Rousseff ha sido porque el que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue investigado precisamente por el tema de Lavallato. Y había una comisión de 4 parlamentarios donde 3 eran del PT. Y Eduardo Cunha quiso negociar con Dilma Rousseff para salir libre de esa investigación y Dilma Rousseff no aceptó. Entonces Eduardo Cunha le activó el impeachment con el apoyo, claro. Le devuelve el favor. Y fue por eso que finalmente Dilma Rousseff cayó. Pero no hay que tratar de mezclar las cosas, porque a Temer le va a llegar en algún momento la activación por el caso, o mejor dicho, por el Ministerio Público. En este momento, la investigación de Lavallato no es contra Lula.
hay 190 condenas. Por supuesto. Contra parlamentarios, contra empresarios, contra políticos. O sea, no es que han dicho a Lula lo vamos a hacer caer. No, es parte de toda una investigación. Lo que pasa pues que Lula es un ícono, ¿no? Y entonces verlo a Lula tras las rejas, indudablemente claro, eso parecía algo imposible. No, a ver, yo quiero, digamos, donde evidentemente tengo una postura, como todos ustedes y toda la gente que nos está viendo, ¿no es cierto? Pero digamos, salir de aquello, claro, se activa inmediatamente a Lula y no se activa a Temer. Entonces, pero se va a activar. A Dilma se la saca de la presidencia cuando era de las pocas que no estaba y en no este cayó juicio. por corrupción. Lo del Dilma fue profundamente injusto, porque Dilma nunca cometió un acto de corrupción, pero fue un juicio político que le hicieron en el Congreso y no en el Ministerio Público. Correcto. En cambio, en este caso, este juez que ahora parece un superjuez, ¿no?, que hablan de una independencia de la justicia en Brasil, otro mito, eso es falso, porque si realmente la justicia fuera independiente, como dicen, y hubieran altos niveles de institucionalidad, muchas cosas más estarían sucediendo. Lo que pasa es que el juez Moro ahora está en el caso Lava Jato. Tiene su jurisdicción federal, que es el estado de Paraná, en Curitiba, y en algún momento pues esto será extensivo a uno y a otro más. Así que no es que estos que están aquí en este momento son intocables, también les va a llegar, Susana, y probablemente les va a llegar con mucha más dureza. Por último, Eduardo Cunha ya está en la cárcel con 15 años de sentencia, el que no quiso, el que le activó el impeachment a Dilma Rousseff. A ver, Lula ya está en la cárcel, hace 8 días está en la cárcel. Dilma ha sido destituida por distintas razones que yo voy a coincidir con Franklin profundamente. Sí, absolutamente. Y por encima del voto y una serie de cosas que, a ver, ¿no? Pero Nicolás, ¿qué pasa con el PT? Porque también ahí hay un problema con el Partido de los Trabajadores. ¿Por qué desde tu perspectiva crees que el PT no ha podido defender a su líder? ¿Qué problemas también existen dentro del PT? Porque, a ver, nosotros cuando hemos visto a Dilma sacada de la peor manera de la presidencia, ¿no?, tampoco hemos visto en paralelo un PT activo en defender a su presidenta, ¿no? Y ahora, si bien hay un PT que ha salido a las calles, que parecía que Lula después del 2003 estaba volviendo al origen, él mismo en su discurso lo dice, hoy día los de corbata no están aquí la gente que ha estado conmigo desde el principio, los del sindicato. Pero, ¿qué pasa en ese proceso que no se puede, de alguna manera, defender, si quieres, a los líderes? ¿Qué no serán, Nicolás, esas alianzas gigantes que a nombre de la democracia todo el pacto vale? Mira, yo creo que, en primer lugar, y yo no creo en las casualidades y en las independencias aisladas, te repito, para mí este es un proceso que se vino trabajando meticulosamente en el Brasil, de parte de quienes quieren recuperar el poder, por supuesto, hoy están en el poder, para destronar a Dilma, para encarcelar a Lula, para desbaratar el PT. Es como decir que la reforma tributaria y la relocalización de los mineros en Bolivia en los años 80 no tenían nada que ver uno con el otro. No, están totalmente articulados, son parte de un mismo plan económico, de reactivación económica que lo impuso Víctor Paz en su momento y que implicó la implementación del neoliberalismo en Bolivia. Esto también es una cosa bien articulada y, como te lo dije, en el momento en que Dilma estaba con una baja aprobación, aprovechan para sacar a Dilma. Cuando tenía 60% de aprobación no lo hubieran sacado, porque, como tú dices, el PT hubiera defendido su proceso histórico y su proceso político. Sin embargo, cuando está por el suelo, es el momento de golpear. Y eso es lo que ha pasado a Maduro también en Venezuela. Intentaron tumbarlo no cuando estaba con su mejor aprobación, sino cuando estaba con la peor aprobación y los mayores problemas económicos. A Dilma le hicieron lo mismo, lo lograron. Y luego viene Lula y luego viene el PT. Se trata de desarmar la estructura que ha logrado transformar el poder en Brasil. Yo creo que Brasil fundamentalmente se va a transformar hacia adelante.
como país. Yo creo que la experiencia de Lula es una experiencia que le va a permitir al Brasil mirarse con otros ojos. Más allá de si sigue preso, de si lo liberan, pase lo que pase, el Brasil no va a ser el mismo. Y ahí el PT podrá o no tener un rol de reconstitución de la izquierda. Hay que reconstruir la izquierda en el Brasil, ha sido duramente golpeada, y el PT puede o no ser, y tendrá que aprender también las lecciones de la historia, ¿no? Creo que Lula, Dilma, en esas alianzas para lograr acceder al poder, hicieron alianzas con sectores con Temer. Burgueses, con Temer, con partidos centro-derecha. Quizá fue la única vía que encontraron. Lula ya había perdido 3 elecciones, ¿no? Entonces quizá encontraron una fórmula de llegar quizá un poco apresurados al poder, y aprenderán de esa lección. Como izquierda, como movimiento social, como movimiento popular, tendrán que aprender lo perversas de estas alianzas, ¿no? Pero eso parte de un proceso de reconstitución de la izquierda, de reconstitución de las organizaciones sociales y los sectores populares en el Brasil, que imagino a partir de ahora, inspirados en Lula y en lo que fue su gobierno, construirán ya opciones de poder mucho más agresivas, más contundentes, más firmes, y quizá con menos alianzas de estas que en el marco de la democracia parecen permitir. ¿Se radicaliza desde tu perspectiva, pactos, tanto la izquierda como la derecha? Yo creo que no puedo darte una opinión sobre eso porque sería adivinar. Yo creo que sí, cada quien de la experiencia de lo sucedido va a tomar sus propias lecciones, su propia interpretación, derecha, izquierda, y yo espero que la izquierda asuma una reconstitución, reorganización, reinventarse, reimaginarse, a partir ahora sí de una inspiración de un momento que yo creo que en el Brasil es un punto de inflexión histórico. Franklin, Lula estaba liderando las encuestas. Está liderando. Está, claro, con un... El PT no lo ha descartado y es más, ya lo han inscrito, entiendo que hoy o la próxima semana, pero va a ser así. A ver, existe un amplio margen entre él. Habrá que ver qué es lo que sucede con la candidatura. También hay otra corriente que dice que ya por temas institucionales y normativos no podría acceder a la candidatura más allá del deseo del PT. Así es. Habrá que ver qué es lo que sucede con ese tema. Pero, digamos, en caso de que él quede fuera de la carrera electoral, el primer líder que le sigue es Bolsonaro. Jair Bolsonaro, sí. Jair Bolsonaro. Machista, homófobo, en palabras textuales señala que prefiere que su hijo muera en un accidente antes de que sea gay, ultraconservador, antiboliviano, antimigrantes. ¿Crees que este personaje tenga chances de llegar a la presidencia en octubre en Brasil? Bueno, en la teoría del juego todas las probabilidades están abiertas. Sería un gran retroceso porque, ¿sabes, Susana? A Lula no lo puedes comparar ni a los gobiernos ni a los presidentes progresistas de la región de esta década. No se los puede poner todos en la misma bolsa. Lula no es como Kirchner, Lula no es como Chávez, Lula no fue como Correa, Lula fue Lula. Tuvo una virtud mucho más grande que todos estos líderes de la región. Por eso mismo inclusive era un ícono, líder de líderes. A Lula le han reconocido la talla de presidente y de estadista, no solamente los sectores afines ideológicamente, sino los sectores no afines. O sea, realmente la talla de Lula es diferente. En algún momento se hizo una diferencia de las izquierdas en la región, ¿no? Se decía las izquierdas radicales, fundamentalistas, ¿no? Desde Castro, Chávez, Evo, Correa, y las izquierdas más descafeinadas, más light, más moderadas, y ahí señalaban a Michelle Bachelet y Lula particularmente. Yo esa lectura no la manejo de esa naturaleza porque es otra vez entrar en ese juego de decir los buenos y los malos. Ahora, ¿quiénes son los buenos y los malos de la izquierda, no? No. Lula fue un gran estadista y además en un país extremadamente complejo, porque Brasil es un país pues extremadamente complejo, no es como gestionar un país de 10 partidos. Brasil tiene más de 60 partidos en su Cámara de Diputados. Realmente eso hacía que casi era un hecho
de que en buen plan, negociando, concertando, no ibas a lograr viabilidad, porque además, lamentablemente, debe tener una de las clases políticas más decadentes y corruptas del mundo. Ese era el escenario de Lula. Lula, a diferencia de los Kirchner, no amasaba para él. Lula gestionaba para darle viabilidad al PT y tuvo finalmente que nomás entrar en un plan de soborno con el mensalao y de alianzas con las corporaciones privadas. ¿Para qué? Para financiar campañas, para financiar políticos, en fin. A tal punto que el tríplex no está a su nombre, pero vive ahí. Es bien interesante, ¿no? Decir, no, pero esto no es mío, no está mi nombre, no está en papeles, eso ya es mucha ingenuidad. O sea, obviamente... Pero nadie lo ha visto ahí, no conoce el lugar. Tú sabes que la corrupción finalmente no deja pues facturas, pero los indicios también cuentan en temas técnico-jurídicos. Ahora, no es la primera, es la segunda, ya ha presentado su habeas corpus. No voy a entrar en una discusión de qué bueno o qué mal es la justicia brasilera, porque ya te digo, yo no coincido cuando dicen, no, esto demuestra que el nivel de institucionalidad de la justicia brasileña es magnífico. No, hay una investigación, hay un juez que es atípico, Sergio Moro, y que además este juez no puede entrar en contradicciones internas. O sea, está investigando el Lava Jato y es caiga quien caiga. Porque si Lula salía exculpado de esto, se caía la investigación del Lava Jato. Por eso también es extremadamente complejo este caso en particular. Entonces, ¿no? hay que sostener a Lula para que se sostenga toda la investigación. Probablemente si vamos a ese razonamiento, en alguna medida no hay que sostener, no hay que meterlo a Lula, sino que hay que terminar realmente de evidenciar y de probar en justa medida todo lo que se ha hecho. Y tampoco se puede suponer de que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ¿tú crees que el primer hombre de ese país no va a estar enterado de que hay una cantidad increíble de tráfico de influencias, de corre, de ida y vuelta, de contubernios? O sea, eso tampoco yo creo que puede llegar al momento de decir, Lula es pristino, inmaculado, sacrosanto, no, de ninguna manera, y por lo tanto es un hombre que está por encima del bien y del mal. Pero justamente en ese razonamiento, Franklin, no sé, es decir, un hombre que tenía al alcance manejar contratos millonarios en serio, sí. Millonarios, multimillonarios de verdad. Uno, a ver, escucha los contratitos que hay en Bolivia y esos son cualquier cosa, claro, frente a los contratos. La escala es diferente. Claro, frente a los contratos que hay en Brasil. De verdad, el sobornito es un triplex en un barrio venido a menos. Claro. Por eso te decía al principio, no podemos pensar pues que por el triplex realmente está ahí, es la punta del ovillo. O sea, imagínate si vamos a pensar que eso está completamente fuera de escala, ¿no? En Brasil hablan de miles de millones, en otros países, en la Argentina y Colombia hablan de cientos, en Ecuador hablan de decenas y en Bolivia hablamos de millones. O sea, varía un poco en función de la escala del país también, precisamente por el volumen de capital. Pero a ver, para cerrar mi idea, si este domingo fuera las elecciones, Lula gana las elecciones sobrada y holgadamente. Por lo tanto, ese es un candidato ganador de entrada. Y la única forma de que Lula no sea presidente en octubre es sacándolo del ruedo de esta forma. Después, de cualquiera de las formas, es presidente. Su popularidad no ha bajado, ha subido. Ahora uno se pregunta, ¿por qué? Finalmente este hombre se le ha demostrado que es un corrupto. No lo digo yo, lo dice la justicia brasileña. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, la talla moral de la clase política en Brasil es tan decadente que Lula parece más bien un juego de infantes al lado de lo que tienes. Tú ponías de ejemplo a Temer, correcto. Segundo, porque existe la nostalgia de un periodo maravilloso, además que los commodities también estuvieron extraordinarios en el periodo de Lula, y cuando vino Dilma Rousseff entró el periodo de depresión. Entonces, la nostalgia es que Lula fue un gran gestor. Lula ha sido, en su gestión se han descubierto en ultramar campos de petróleo que le han dado una robustez impresionante a su sector hidrocarburífero, y aquí hay dos pues grandes íconos. El buque insignia, el orgullo de los brasileros era Petrobras, que demostraba lo que nadie cree, que el Estado es capaz de ser un buen administrador. Tú sabes que en Latinoamérica nosotros decimos, ¿no? Cuando el Estado administra es corrupción segura. Bueno, con Petrobras se demostró al estilo de Petronoruega de que el Estado era un buen administrador. Se ha caído ese buque insignia. Resulta que de ahí salía el dinero para el soborno a la clase política, a los empresarios, los contubernios. ¡Boom! Se viene la primera caída del gran ícono brasilero. Y segundo, su gran defensor, el hombre del siglo, Lula, ¡boom! Se derrumba.
es grave lo que ha sucedido desde el punto de vista también no solo político, sino sociológico. Ay, a ver, hay un tema, Nicolás. El juez Moro ha ido el año pasado a Argentina y ha dado una declaración o una entrevista a Infobae donde dice que la justicia tiene que estar acompañada de la opinión pública favorable. ¿Qué opinas cuando el juez Moro dice algo así? Yo creo que el concepto de justicia es un concepto bastante complejo. La forma occidental de organización de la justicia no necesariamente es justa, pero creo que la justicia siempre tiene que reflejar los preceptos morales y éticos de una sociedad. Es decir, si tú juzgas a alguien, solo puedes hacerlo bajo los preceptos éticos y morales de toda la sociedad. O sea, cuando decimos que es malo robar, lo decimos porque es un precepto social de todos. Quien ejerce el derecho a la justicia lo que está haciendo es sancionar ese precepto en distintos eventos que pueden sucederse. Pero eso no implica que la televisión te diga que es justo y que es injusto. Significa que hay una valoración social de una sociedad de la cual eres parte como juez. Y yo creo que el señor Moro lo que está haciendo es cumplir su tarea, cumplir su rol. Decir, bueno, la justicia no sirve, el juez Moro tampoco, nada sirve, la política brasileña está por el suelo, los políticos brasileños no sirven, nada sirve, ¿no? Y Lula está en la cárcel. Yo creo que el problema ahí central es que tú no puedes pensar acusar sin prueba suficiente, porque podía haber seguido investigando el señor Moro y si al final Lula le demuestran que se robó lo que se robó, bien, que se vaya a la cárcel. Pero fue muy presuroso, muy diligente en su actividad para sostener el caso Lavallato, no lo sé o para qué, pero él fue demasiado diligente. Y creo que la sociedad brasilera, en este porcentaje de gente que tiene apoyando a Lula en las encuestas, ha demostrado que no está de acuerdo con el nivel de comprobación. Porque si se hubiera sancionado que Lula era un corrupto igual que los que están presos o que ha recibido un soborno millonario en su cuenta bancaria, tal, probablemente nadie lo apoyaría, se hubiera desmoronado de verdad. Entonces, lo que hay ahí es una diligencia demasiado apresurada del señor Moro, que puede justificar hasta con lo que ve en la tele o con la opinión pública brasilera para juzgar a una persona, cuando lo que se le exigía no es que no juzgue a Lula, sino que se tome el tiempo y las pruebas necesarias para decir si de verdad era culpable o inocente, ¿no? No es solo agarrar la punta del ovillo, hay que jalar la lana y hay que ver si de verdad hay algo en el fondo antes de juzgar. Él no puede prejuzgar, agarré la punta del ovillo, ahora sé que hay un bolillo de lana por detrás. Su trabajo como juez es verificar y comprobar que evidentemente hay eso. Y si en el proceso Lula salía presidente, bueno, ni modo, tenía que aguantarse el señor Moro. Pero él no puede apresurarse porque su casito se le va a caer a tomar una decisión sobre encarcelar a un expresidente. Él en sus propias palabras dice, voy a salir más grande, voy a salir fortalecido, voy a salir inocente. Yo creo que la salida de esto puede ser política. Si de alguna manera el Partido de los Trabajadores lograra remontar la situación en la que se encuentra de desestructuración a partir de la caída del liderazgo de Lula, si es que se mantiene preso, políticamente podría conseguir un indulto o algún tipo de beneficios. Si gana el señor Bolsonaro, probablemente no salga de la cárcel nunca. Y ya es un personaje mayor, ¿no? Lula ya tiene... ¿Puede construir otro candidato? Lo que sí puede, ¿tiene tiempo? Eso nunca se sabe, ¿no? Hay candidaturas que aparecen de la noche a la mañana, personas jóvenes, a veces interesantes, que pueden construir. Yo creo que pueden construir y tienen a un líder histórico preso, pero un líder histórico que puede jugar ese rol desde la cárcel también, ¿no? Él puede ser un líder histórico y una referencia simbólica del Partido de los Trabajadores, es lo que debería tratar de ser a partir de este momento, porque hasta las elecciones no va a salir y según toda la ley brasileña no puede participar de las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber un proceso de reestructuración, ojalá rápido, y pudiera permitir una salida política para Lula de la cárcel, y si no, nada, tiene que construirse hacia el mediano plazo un proyecto político de izquierda en Brasil. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos por haberme acompañado esta noche en esta primera parte de esta Casa No es Hotel, donde sin duda alguna queríamos hablar de qué es lo que sucede en Brasil y qué es lo que sucede específicamente con Lula da Silva. Gracias Nicolás, gracias Franklin por haberme acompañado esta primera parte. Venimos con la segunda parte del programa en relación, vamos a hablar de la
creación de la comisión de investigación de Odebrecht en Bolivia. El caso Odebrecht también llegó a Bolivia. Así que en nuestra segunda parte hablamos de eso. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias a ti. Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Estamos en la segunda parte de nuestro programa. El escándalo de Odebrecht ha llegado a Bolivia. La anterior semana, como lo hemos anunciado, hemos visto al presidente Evo Morales, que en persona pide que se conforme una comisión de investigación. Por otro lado, hemos visto a la oposición que lo que está pidiendo es que la investigación pueda incluir a todas las obras que hubieran sucedido en Bolivia. El caso de Odebrecht se empieza en investigación en Bolivia a raíz de una denuncia que hace en Twitter el fotógrafo Sammy Schwartz sobre unos documentos que aparentemente están publicados a raíz de la investigación que se ha desarrollado en los otros países. Para dar un contexto, el tema de Odebrecht ha involucrado a presidentes, a vicepresidentes, a expresidentes, a exvicepresidentes de muchísimos países. Hemos visto ahora en Perú, hemos visto en Ecuador, hemos visto en Brasil, una serie de personalidades políticas, en Argentina también, involucradas con este tema. Parecía que no llegaba a Bolivia, sin embargo, se revela que existen unas siglas que indican montos que hubieran sido desembolsados en calidad de coima a funcionarios bolivianos. Es por eso que hemos invitado esta noche a la diputada Susana Rivero. Susana, muy buenas noches. Estás a cargo de esta comisión. Quiero el próximo bloque que nos cuentes cómo va a ir esta investigación. Claro que sí, con mucho gusto, como siempre, estar aquí esta noche y poder aprovechar el espacio para explicar. Mira, me he venido con todos los documentos, porque las cosas serias hay que hacerlas así, con los papeles, de cara a la gente, y esperamos que esta noche podamos por lo menos esclarecer algunas cosas y contar la ruta que vamos a seguir. Te agradezco mucho, Susana. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Volvemos con la diputada Susana Rivero. Volvemos a esta casa, nuestro hotel, que esta noche estamos con la diputada Susana Rivero. Susana, tú estás a cargo de la comisión que investiga y yo quiero que empecemos de una manera didáctica y por supuesto resumida, ¿no? Para que la gente pueda entender de qué se trata el caso Odebrecht, que también es conocido como el caso Lavallato. ¿Cómo se opera? ¿De qué montos estamos hablando? ¿De qué se trata este caso que ha repercutido en el mundo? Bueno, muchas gracias, vuelvo a decirte, y la verdad es que esta es una operación gigantesca y una investigación con juicios de carácter multinacional. Yo he traído acá los documentos, me gustaría mostrarte, porque esta investigación en Estados Unidos se ha llamado el caso Odebrecht. Tiene como código CR 16643. He traído acá, si la cámara me ayuda, este es el caso Odebrecht, que ha sido investigado por el FBI, por la sección de fraudes del Departamento Criminal de Estados Unidos. Sí, es que es bastante largo, ¿no? Pero ya mostrando por lo menos la primera parte, si nos logra acompañar la cámara. Bueno, este caso, en la investigación en Estados Unidos con el código 16643, es también una confesión que hace los personeros de Odebrecht, donde ellos, negociando su disminución de la pena, de su sanción, deciden aportar las pruebas y deciden contar absolutamente todo. Entonces, este juicio, iniciado en Estados Unidos con nombre Odebrecht, he traído aquí firmado por ellos. Aquí ustedes van a encontrar las firmas
Fíjense, está por Odebrecht quien firma, está el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en fin. Entonces, este caso es el que involucra, y aquí mismo en el documento, a muchísimos países. No es que Bolivia no haya estado mirando lo que estaba pasando en esta investigación internacional, pero en esta investigación, en este juicio que se lleva adelante en Estados Unidos, aquí les podemos mostrar, se vincula a estos países. A Angola se dice que se le dio 50 millones de dólares, todo esto es en millones de dólares. A Argentina, 35 millones de dólares. Estoy leyendo del propio documento de investigación y que motiva el acuerdo entre Odebrecht y Estados Unidos. En Colombia dan 11 millones, en República Dominicana 92 millones, en Ecuador 33.5 millones, en Guatemala 18 millones, en México 10.5 millones, en Mozambique 900 mil dólares, en Panamá 59 millones de dólares. En Perú, 29 millones de dólares, y es en esta investigación de Perú que hace poquito hemos visto que ha tenido que renunciar Kuczynski porque esta es una operación, vuelvo al inicio, una operación internacional de seguimiento a un esquema masivo de sobornos y fraudes internacionales utilizando el sistema financiero mundial, ¿sí? En esta investigación que acabo de mostrar, que ha vinculado a 13 países, incluido Estados Unidos, está Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, en ningún momento vincula a Bolivia, a absolutamente nadie de Bolivia, ni persona particular, ni gobierno alguno, ¿sí? El Departamento de Estado de Estados Unidos, que es la gente especializada, más esta unidad de fraudes de la oficina criminal, más los fiscales especializados, asesoran en Brasil también, en el que en Brasil se conoce como caso Lava Jato. ¿Por qué se llama Lava Jato en Brasil? Porque estaban investigando unos lavaderos de autos y ahí en la investigación ven movimientos financieros extraños. Les parece extraño a ellos que en autolavados de autos muevan tanto dinero, y entonces agarran a uno, detienen al financista de esa operación, y resulta que este señor empieza a contar que lo que hacía era lavar dinero de Petrobras, y también detienen inmediatamente a Costa, que era el director de abastecimiento de Brasil. Ahí empieza en Brasil el caso. Estos dos, Youssef, que se llamaba el financista, y Costa, el director de Petrobras, en la investigación también negocian su sanción, su pena, y deciden aportar la prueba en la investigación de Lava Jato. A estas alturas, Susana, eso ya el país lo conoce perfectamente y en el mundo entero, en el caso Lava Jato de Brasil, hay 123 políticos, solo en Lava Jato de Brasil, 123 políticos y empresarios ya condenados con sentencia, 193 acuerdos para que los delatores entreguen prueba y aporten esas pruebas y digan a quién le han entregado los sobornos. Han habido 954 órdenes de registro, lo que nosotros llamamos acá en Bolivia allanamientos, ¿no?, de domicilios donde se incautan cosas, ¿sí? Y 118 mandamientos de detención temporal. Este es un poco el antecedente. Estamos hablando de sobornos, de utilización de empresas fantasmas para sobornar, de movimientos financieros internacionales utilizando cuentas del exterior. Un ejemplo voy a poner en el caso que Bolivia ya inicia su investigación. Uno de estos 954 órdenes de registro, unita de esas, de las 954, se llama Operativo Castillo de Arena. Y es el único, hasta hoy día, el único documento con prueba que sí señala que 17 pagos han venido a Bolivia a 3 ciudadanos o ciudadanas, no sabemos todavía, con las siguientes iniciales, y voy a mostrar enseguida el documento. Justo sobre eso. Pero en esta investigación, como les digo, primero en el contexto internacional,
Yo sé que hay mucha gente nerviosa, que hay mucha necesidad de involucrar incluso al presidente Morales, pero imagínate, estos juicios, tanto en Estados Unidos llevados por el FBI, como en el propio Brasil, con asesoramiento inclusive del FBI de Estados Unidos, donde ya tienen un montón de sentenciados, lo único que vincula a Bolivia es el informe de la Policía Federal brasileña, que lo tengo aquí también si me ayudan a filmar, de la Policía Federal, del Ministerio de Justicia y de la Superintendencia Regional de San Pablo. Este es un relatorio de lo que incautaron en este operativo que se llama Castillo de Arena. Como es un caso muy grande, el Lavallato, están investigando políticos, el ex vicepresidente de la Cámara de Diputados en su declaración menciona a un señor que se llama Giaviani Bianchi, y es a este señor al que le incautan un pendrive, así dice el informe, acá lo tengo, pendrive, nosotros conocemos como flash memory, un pendrive, y en el pendrive encuentran todas las pruebas, el seguimiento, las fechas, los movimientos de plata, cómo depositaban a una cuenta en Estados Unidos y de ahí rebotaban a cuentas en Bolivia, y quiénes eran las personas que supuestamente eran sobornadas. Se publicaron unas siglas, Susana. Primero el periodista, el fotógrafo Sammy Schwartz, luego publicaciones que hizo el periódico El Deber, que los funcionarios han sido identificados como C. Morales, CM y una más, CG. GG. Sí, el martes yo he hecho una conferencia de prensa y he repartido en CDs los dos documentos que te muestro acá y que aprovecho tu programa. El caso de Estados Unidos, para que lea todo el país, y la investigación con la prueba que nos aporta la Policía Federal de Brasil en este operativo. Y aquí vamos a empezar por la página 6. En la página 6 de esta información oficial del Brasil, que está aportada en juicio, nos dice... ¿Podemos mostrarla, por favor? Muchas gracias. Departamento Policía Federal, el código del informe es UADIP, bueno, es bastante largo, y aquí nos dice que, explica en la introducción, dice BOL, y en su significado, Bolivia, Roboré del Carmen. Esto quiere decir que todo lo que menciona este informe, las pruebas que aporta, se refieren a los pagos por sobornos que han hecho en Bolivia por la carretera Roboré del Carmen. Bueno, resulta que el inicio de todo el trámite del montón de decretos en Bolivia para esa carretera empieza el año 2004. Hay un decreto de agosto, hay otro de octubre de 2004, después en febrero enseguidita otro decreto, muchos decretos, pero este informe, vuelvo al origen, nos dice que cuando dice BOL se refiere a Bolivia, Roboré del Carmen, y aquí en la página 37 aparece el primer nombre. O sea, 17 pagos hay aquí. 17 constancias de pago a Bolivia, con ese código BOL, Roboré del Carmen. Pero los nombres que aparecen, está en la página 37 del informe. Aquí está un pago a Perú, un pago a Bolivia, y un pago a Angola, y un pago a Venezuela. Y en el pago a Bolivia se establece que $18.750 Bolivia, entre paréntesis la sigla BOL, referente a la obra Roboré relacionada a la persona de nombre C. Morales. Y aquí también dice, se destaca que en la información que sería la parcela 16 de un total de 24. Es decir, parcela llaman ellos a la cuota. Ellos van mencionando las cuotas. Cuota, en tal fecha pagaron la cuota 12, en tal fecha la cuota 15, en tal fecha la cuota 14, en tal fecha la cuota 16. Aquí están hablando de C. Morales con un pago de la cuota 16. La siguiente inicial que aparece está en la página 101 del informe. Si la sacas para la muestras en la cámara. Claro que sí. Bueno, acá está. También lo hemos escaneado, el documento para mayor comprensión. Como está chiquitito ahí no se puede ver. Aquí está, por ejemplo, el de la página 37, lo hemos agrandado, ¿no? Aquí está bien clarito, dice Roboré, entre paréntesis C. Morales, ¿sí? Este que estoy mostrando ahora, dice el documento, aquí está el documento, estoy sacándolo del anillado, es el mismo que lo hemos agrandado, y dice, primera mitad, segunda mitad,
Bolivia, Roboré el Carmen, un total de, ambos pagos son de $46.667 a GG-SNC. Y la tercera inicial que aparece está en la página, casi al final de nuestro informe. Es un informe de 284 páginas. Aquí está, en la página 274, que también lo hemos agrandado. Aquí este es el informe de la Policía Federal Brasileña y de su Ministerio de Justicia, y aquí está, hemos agrandado. Y aquí dice, Roboré, ¿a quién han pagado ACM? A él le han pagado las parcelas 17 a la 24, es decir, 8 parcelas, 8 cuotas, por un valor de 18.750 cada una, es decir, $158.000. Y el informe relata, aquí está el propio informe, no es un invento mío, de la comisión o de alguien, un informe oficial aportado en juicio de esta investigación monstruosa internacional donde todos los países están colaborando. Dice que el documento arriba relaciona 2 valores vinculados a Roboré en Bolivia, totalizando 158.000. El primer valor de 150 sería por las 8 parcelas y con valor individual de 18.750. Escuchen esta parte. Este pagamento, dice el informe en la página 274, este pagamento estaría relacionado a la sigla CM. Y el informe dice, no lo digo yo, aquí sí lo pueden filmar, dice, posible beneficiario no identificado hasta el momento. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestra comisión de investigación? Teniendo ya esta prueba, habiendo rastreado el mundo, habiendo leído el informe de Estados Unidos, habiendo revisado los informes de estos países que ya están en investigación, los 12, donde está Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, todos, habiendo hasta hoy día, digo, puede ser que siguiendo el hilo de esto encontremos otra cosa, pero hasta hoy la única prueba que vincula a Bolivia es este informe de uno de los operativos donde agarraron la prueba, que es el pendrive, más una computadora que señala con nombres, con estas iniciales, los pagos y lo que le corresponde a Bolivia para iniciar la investigación es saber quién es CM. ¿Cómo van a determinar eso, diputada? Mira, vamos a activar, porque son investigaciones internacionales, el seguimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras. Ellas tienen un convenio en el mundo, se colaboran entre todas y también con la Procuraduría para rastrear las cuentas. Este informe menciona cuentas bancarias, es decir, a la persona a la que le han encontrado el pendrive, ¿sí? El Yavina Bianchi, que había sido además director de Camargo Correa, a este señor habrá que preguntarle su pendrive. Él nos tendrá que decir a quién le ha pagado y a través de quién le ha pagado. También le vamos a preguntar a la secretaria del señor Yavina Bianchi, que es la que tenía la computadora, la secretaria. Decirle, señora, ¿quién es CM? ¿Quién es C. Morales? ¿Y quién es CC? Porque estas son pruebas de gente sobornada. No estamos hablando, vuelvo a decir, de las carreteras, los kilómetros de la carretera. Estamos hablando de sobornos, estamos hablando de movimientos ilegales de plata, estamos hablando de utilización de cuentas fantasmas, de empresas fantasmas para sobornar. Esa es esta investigación. Y lo otro que vamos a hacer, vuelvo a decir, por eso menciono la Unidad de Investigaciones Financieras, este informe, el único informe que vincula a Bolivia y a estas 3 personas con iniciales mencionadas, menciona varias cuentas bancarias. O sea, una cuenta en el exterior que transfería plata a una cuenta en Bolivia, del Banco Nacional de Bolivia. Y ya lo dice aquí el informe. Lo que tenemos que hacer es saber de quién era esa cuenta y cuál era su movimiento financiero. Es decir, hay que rastrear a estos delincuentes mencionados en este informe de la Policía Federal que han, según la prueba aportada y según la investigación ya realizada en Brasil, han recibido sobornos en Bolivia por la carretera Roboré el Carmen, que vuelvo a poner en contexto, los primeros decretos que empiezan a instruir la urgencia de la construcción de la carretera, porque el primer decreto del señor Mesa dice en 120 días licite, contrate, enseguidita hacen otro para dividir los tramos, enseguidita hacen otro para acomodar
los términos de referencia y para autorizarle al servicio de caminos que lo haga. Diputada, a ver, tengo una duda. Han habido dos reacciones. La primera, como lo señalaba en la introducción, la del propio presidente Evo Morales en persona solicitando a la Asamblea Legislativa que se pueda establecer la comisión. Pero existe una segunda reacción que es la de la oposición, que señalan que se investiguen todas las obras que se hicieron con la empresa OAS. ¿Por qué no se incluye a OAS en la investigación, diputada? Es bastante sencilla la respuesta y mira vos los nervios que hacen que se manipule y se distorsione. La investigación está abierta, Susana, amigos que nos ven esta noche, la investigación está abierta, pero estamos empezando por donde ya tengo prueba. Les vuelvo a decir, he empezado por el juicio de Estados Unidos, el que terminó el FBI, implicando a 12 países con los que ya se fue Kuczynski, con los que está procesado el vicepresidente Glass de Ecuador, con el que está investigado inclusive los expresidentes de Colombia, Uribe, e incluso el actual presidente, con el que está incluso investigado Lula y ahora detenido. Este es revisado y no hay nada con Bolivia. He revisado Lavallato en Brasil y lo único que hay es recién empieza la investigación, Susana, amigos, y empezamos por lo que ya tiene prueba. Estos son juicios que llevan abiertos desde el 2004, ya hay sentenciados en muchos países, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es empezar por el que ya nos tiene prueba. Vamos a hacer el requerimiento de la información, tanto a Estados Unidos como a Brasil, para incluso hacer una pregunta abierta, si hay alguien menciona a Bolivia, además de esta prueba. Pero ya hemos revisado hasta acá, hemos estado haciendo seguimiento, volveremos a hacer la consulta. Yo creo que es más un deseo de la oposición de que el presidente haya recibido alguna de estas cosas, ¿no? Lo cierto es que ni el FBI lo nombra a Bolivia, mucho menos al gobierno en su investigación, ¿no? Por este manejo irregular de cuentas. Vamos a ir a preguntarle al señor Javiani Bianchi y a su secretaria, que son los que tenían las pruebas en su poder, y por supuesto a la policía brasileña, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia. Les vamos a ir a preguntar y vamos a ir a traer las pruebas porque necesitamos saber quiénes son estos, los sobornados en Bolivia. Los sobornados en Bolivia, CM, que está en la página 274, el GG, que está en la 101, y el C. Morales, que está en la 37, pero vuelvo a decir, aquí en esta investigación, en este operativo donde se incautan el pendrive y la computadora, 17 veces se reportan pagos a Bolivia, 17. Y los nombres que aparecen son estos 3. Aquí no aparece otra gente, pero les vuelvo a decir, la investigación arranca. Diputada, la oposición ha señalado que no va a participar en la comisión de investigación. No me quedan muy claras las razones por las que no va a participar, pero el hecho es que han salido y han dicho que no van a participar. ¿Cómo influye en este trabajo? Es decir, ¿cómo influye que la oposición no participe de cara a que se pueda tener credibilidad sobre la comisión? Bueno, yo no puedo explicar las razones que tiene la oposición, ¿no? Es bastante obvia la razón que tiene la oposición. A la oposición no le gusta la verdad, la oposición no quiere leer estos informes, la oposición quiere usar los medios para enredar todo y para que nunca lleguemos a estos nombres. Pero hay que ver qué oposición también, Susana, porque la comisión tiene integrantes opositores. Ellos seguramente, al igual que nosotros, tendrán que comprender. Yo he estado leyendo todos estos días, hace una semana ya, porque es pues difícil comprender, o sea, uno no entiende de dónde aparece este informe, uno no entiende por qué tantos años de juicio y tantos detenidos en Brasil, qué tiene que ver el caso de Brasil con el del Perú, qué tiene que ver el del Perú con el de Estados Unidos. Es un caso complejo, es una investigación, vuelvo a decir, transnacional, ¿sí? Lo que la oposición, alguna oposición, insisto, interesada como siempre en que nosotros no investiguemos lo que tenemos que investigar, o que no le interesa hacer las cosas bien,
esa oposición quiere enredar esto. Esa oposición, yo he estado escuchando, le quiere decir a la gente que tenemos que investigar cuántos kilómetros de carretera hubieron de todas las empresas que se construyeron en Bolivia. Y lo que nosotros estamos investigando son sobornos. Es otra cosa. Son sobornos. Si se hubieron o no hubieron sobornos en Bolivia. No nos interesa a nosotros investigar expresidentes, porque estas son fechas. Esta es una carretera que inició su trámite en el gobierno de Carlos Mesa. Nosotros tenemos que saber quién es M, porque es el que recibió el soborno. Tenemos que saber quién es C. Morales, que es el que recibió el soborno. Tenemos que saber quién es GG de SNC. No importa quiénes sean, no importa a quién le caiga. Los sobornos son la irregularidad. Y este es un hilo conductor por el que empezamos a introducirnos en la investigación. Diputada, a ver, usted señala que los pagos se han parcelado, ¿no? Se han dividido en 17, 24, no sé, de todo lo que ahora mismo nos ha señalado cada uno de los distintos pagos. Pero hay pagos finales hechos en el 2006 y en el gobierno de Evo Morales. Sí, claro, pero usted si se fija en el documento, vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dice el documento habla de cuotas y los pagos últimos son de la cuota 17 en adelante. Entonces, ¿en qué año se pagó la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4, la cuota 5, para que el 2008 se haya pagado la cuota 24? Eso es lo que tenemos que averiguar. A ver, estamos hablando de un caso, como usted lo ha señalado, de megacorrupción sumamente complejo, que trata de miles de millones de dólares, que ha involucrado a muchísimas personalidades. En Ecuador se ha llegado a identificar quienes han recibido los sobornos. Lo mismo ha pasado en el Perú, se ha identificado con nombres y apellidos. Lo mismo está sucediendo ahora mismo en el Brasil, nombres y apellidos, personalidades políticas que están yendo a dar a la cárcel. Y la pregunta, diputada, es si Bolivia realmente va a llegar a esclarecer quién es C. Morales, quién es CM y GG. O sea, que han salido ya estas siglas, estos tres nombres, estas tres siglas en los medios de comunicación, pero nos interesa que usted nos pueda indicar, está la investigación. Entonces ustedes se están basando en un informe, se basan en un segundo informe. El tercer, digamos, paso para tener muy claro quiénes son estas personas, ¿cómo se va a hacer? O sea, usted nos ha dicho, vamos a ir, vamos a llamar, se pide formalmente documentos, usted va a viajar, va a hacer entrevistas. ¿Cómo se va a hacer esta investigación que pueda dar en Bolivia? Evidentemente usted señala que es solamente una partecita, que es una cosa chiquitita dentro de una investigación gigante. Se da, ¿cómo va a desarrollar la investigación? ¿Hay la posibilidad que en ese marco de esta investigación se abran otras cosas? Sí, le vuelvo a contar, la comisión lo que hará es pedir estos informes de manera oficial y preguntar si en todo lo que ya han investigado, si hay alguna vinculación con alguien en Bolivia, porque hasta hoy día lo que se ha revisado no la hay. Entonces vamos a hacer la consulta oficial vía Procuraduría, vía Diplomática, vía Unidad de Investigaciones Financieras. La segunda cosa será visitar a estos señores. Estos señores están detenidos, están en la cárcel. Preguntarles quién es M, que recibió 8 cuotas, de la 17 a la 24. Quién es C. Morales, que probablemente recibió las primeras cuotas. Aquí se señala que recibió la cuota 13 a la 16. ¿Y quién es GG? Que recibió un monto fijo de 93.000 y poco más de dólares. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, como yo te estoy diciendo, vamos a pedir que nos informen si hay algo más, pero también vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Si hay nombres, además de este informe, en cualquier otro informe, sea en Perú, sea donde sea que se mencione, vamos a seguir ese rastro también. La comisión ha sido abierta para investigar 6 meses
si se necesita más se ampliará, pero estamos en los primeros pasos y no es raro que la gente se ponga tan nerviosa porque estamos trayendo ya pruebas, no es una investigación que va a empezar Bolivia de manera autónoma, solita, de cero. Estamos hablando de que hasta el FBI ha investigado a todo el mundo. En Brasil, incluso el expresidente Lula ya está detenido. Está una investigación muy avanzada a nivel internacional. Y entonces, por eso yo creo que hay mucho nerviosismo en Bolivia. Los opositores quieren a toda costa desviar la atención para otro camino, porque no estamos hablando aquí ya de indicios, estamos hablando de pruebas. Este es un documento de prueba, este es un documento que da fe de que tienen el cuerpo del delito, que es el pendrive, que tienen la computadora. Se presentó un mail, diputada. Un mail que luego la ministra de Comunicación ha salido vía redes sociales explicando que intentaría enredar este asunto. ¿Pero de qué se trata este mail? ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe de qué está hablando? Yo vi en las noticias, igual que todos, ¿no? Eso no está en este informe. No sé si será correcto o no el email, pero el email no habla de ningún soborno. Ni siquiera si fuera cierto el email, ¿no es cierto? Usted lo leyó, Susana, ahí dice, nos reunimos varios, Lula, creo estaba Lula, alguien más y Evo a Evo no le interesa nuestro proyecto, así dice el propio email, ¿no es cierto? O sea, voy a poner un par de ejemplos. En Bolivia se reúne todos los gobernadores con sus empresarios, en el Beni se reúne el gobernador con los ganaderos, el presidente Evo se reúne con la ACAO, la CAINCO, nos reunimos con las confederaciones de empresarios privados, nosotros mismos los asambleístas nos reunimos con los empresarios, ¿y eso está mal? ¿Eso es un delito? No. Estamos investigando, y no desviemos la atención, estamos investigando sobornos. Estamos investigando dinero, plata, movimiento ilegal de dinero, dinero que alguien haya recibido para hacer un favorecimiento. Eso es un soborno. No que yo te amiga conocida de la periodista y politóloga Susana Bejarano, no que yo sea conocida de un empresario en Bolivia o extranjero o el que sea. Estamos investigando hechos ilegales, estamos investigando soborno. Y el soborno es te pago para que hagas A, para que me favorezcas. Ese es un soborno. Y estamos partiendo de la prueba que ya tenemos. ¿Quiénes son estos 3 delincuentes que han sido sobornados? Eso es lo que tenemos que empezar a investigar y, por supuesto, preguntar en la investigación Lavallato, que es la grande de Brasil, y en la de Estados Unidos, que es la que vincula a los otros 12 países, si hay algo de Bolivia y, por supuesto, vamos a pedir esa información para seguirla ampliando. Diputada, yo le quiero muchísimo agradecer que haya estado esta noche con nosotros. Sé que se ha venido de varias otras cosas que tenía que hacer, entonces le quiero de verdad profundamente agradecer que esta noche nos haya contado un poco de la complejidad de esta investigación, ya que es una investigación internacional, involucra a muchos países, ha involucrado a muchas personalidades políticas y desde esta Casa nosotros por supuesto que le vamos a dar seguimiento a que nos vaya contando quién es Morales, quién es M y quién es GG, porque definitivamente nos interesa saber cómo va el rumbo de esta investigación y si la investigación lógicamente se amplía a otro tipo de escenarios, también vamos a estar pendientes. Gracias a vos, Susana, gracias al país. Yo siempre invito a que si alguien conoce de algún otro hilo conductor con prueba que nos permita llegar a detectar si hay más casos al que ahora con el que arrancamos, pues está bienvenido en la comisión. Pero vuelvo a decir, no es porque no me gusta Evo, que yo voy a decir mañana investiguenlo a Evo, o no es porque no me guste Rubén Costas, que yo voy a decir investiguémoslo a Rubén Costa porque Rubén Costa puso contraparte para esta carretera. No se trata de eso, no se trata de hacer política, se trata de agarrar con estos delincuentes que forman parte de una mafia internacional de gente que era sobornada para hacer o dejar de hacer. Y eso es lo que Bolivia debe investigar. ¿Quién es M, quién es GG y quién es Morales? Le agradezco mucho, diputada. Vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede con esta investigación interesantísima, además, que ha generado esas renuncias, esos encarcelamientos, que han involucrado a tantas personalidades
políticas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta casa, no es hotel. Reiterar la felicitación a los tarijeños, a Tarija. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en la programación de ATV. Muy buenas noches. Hotel.